Pan American Business School cuenta con una de las más avanzadas metodologías de aprendizaje, apoyando a organizaciones a diseñar sus universidades corporativas y sus centros de gestión de conocimiento. Experiencia internacional. Hemos impartido programas de formación ejecutiva para empresas de Estados Unidos, México, El Salvador, República Dominicana, Colombia, Paraguay, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Argentina, Chile, España. Ranking de Pan American Business School. Considerada Escuela de Negocios número 1 de Guatemala. Top 2 entre las mejores escuelas de negocios para la contratación de mejor talento por su calidad de educación. América Economía. Ranking Top Employers 2019. Entre las 3 mejores escuelas de negocios de Centroamérica, América Economía, Ranking de escuelas de negocios más reconocidas a nivel centroamericano 2018. Entre las 10 escuelas de negocios más innovadoras de Latinoamérica. Forbes Ranking Escuelas de Negocios Más Innovadoras 2018. Pan American Business School es miembro de CLADEA, una red internacional que agrupa a instituciones de educación superior dedicadas a la enseñanza e investigación en administración a nivel global. Alianzas y colaboraciones con universidades y escuelas de negocios de clase mundial. Renacemos con más fuerza y convicción en preparar a estos ejecutivos fuertes y con capacidad al cambio y grandes desafíos. El mundo nos une a lograr grandes historias. Somos Pan American Business School. Líderes formando líderes. En nuestro próximo segmento, entonces, vamos a
a recibir a Freddy Macho, que es quien va a hacer una presentación de la cual me seduce ya mucho el nombre, que se llama El Gran Hermano IoT o El Gran Hermano IoT, nueva mirada a la agricultura, el desarrollo alimenticio, la sequía y la ciberseguridad. Freddy está en la empresa IoT Security Institute, del Comité IoT, del Laboratorio de Ciberseguridad para los Parlamentos de las Américas, de la OEA, y es presidente de IoT Security Institute de Chile, coordinador regional del Centro de Ciberseguridad Industrial, presidente del Comité IoT del Laboratorio de Ciberseguridad para los Parlamentos de las Américas de la OEA. Es presidente, como decíamos, de IoT Security Institute del capítulo de Chile y es Expert Researcher de ICS de IoT y coordinador regional del Centro de Ciberseguridad Industrial de España, presidente del Comité IoT del Laboratorio de Ciberseguridad de la OEA y presidente del Centro de Investigación de Ciberseguridad de IoT de Industrial Internet of Things LATAM y asesor de ciberseguridad de la Junta del Directorio Holding. Bien, estamos entonces preparados para recibir a Freddy. Está preparando Freddy, compartiendo su presentación. Ingresar, después le va a preguntar, ¿no tienes llave? Generar aquí. Ajá. Después vamos a buscar llave teléfono. Llave personal. Hola. Bienvenido, Freddy, te escuchamos y estamos viendo tu presentación, solo faltaría ampliarla. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, bienvenido Freddy, entonces, y escuchamos tu presentación. Adelante. Gracias, muy amable. Bueno, primero que nada, buenos días, gracias por la oportunidad, gracias por estar presente en una nueva edición de Neurohacking. Bueno, como bien mencionaban, vamos a hablar un poco de todo lo que es la ciberseguridad de los ambientes agrícolas, lo que es conocido como el Smart Farming. La idea es ir conversando un poco acerca de los temas. Vamos a sondear rápidamente, es un tema bastante apasionante, me llama mucho la atención el hecho de que empiece a haber una inquietud sobre estos temas. Bueno, vamos a estar tocando esto, el Smart Farming y la optimización hídrica, y vamos a ver cómo aplicamos ciberseguridad en estos ambientes y cuáles son los desafíos. Por aquí, bueno, un poco de mí, como mencionaba, cumplo funciones en distintas organizaciones a nivel regional y a nivel iberoamericano. Estoy muy contento de participar en alguna de ellas. En una de las que no dejo de nombrar es la Fundación Willow Lab, que tiene como foco prestar apoyo para el resguardo de la protección digital de los menores de edad y los adultos mayores. Es también importante que lo tengamos en cuenta que existen organizaciones en esta región que apoyan estas lindas iniciativas. Bueno, sin más, vamos a empezar a hablar del tema que nos ocupa, del tema del IoT. El auge del Internet de las Cosas proporciona la interacción entre los entornos de los objetos habituales con los cuales nos desarrollamos actividades y los dispositivos conectados de forma inteligente o los dispositivos inteligentes, comúnmente como se conoce. Ellos facilitan la interacción entre nuestra IT tradicional y empieza a interactuar en distintos ambientes. Recordemos que uno de los puntos importantes de esto es que tanto el IoT como el IoT industrial, una derivada de esta expansión, son ambientes, no son tecnologías.
El IoT se considera la tercera ola mundial de desarrollo informativo después de la creación del computador y la creación del Internet como tal, por lo cual empezamos a ver el nivel de impacto que pueden tener la creación de estos ambientes de trabajo. Es bueno partir desde el principio de identificar cuáles son las actividades que se realizan, qué conocemos de cada punto muy de alto nivel para después empezar a caer en el detalle que es el más fácil. Para esto, tenemos que empezar a identificar qué es el IoT, pero de forma práctica. Y aquí, en este video, empezamos a identificar qué es el IoT, identificando en qué tópicos de nuestra vida diaria interactúa. Aquí podemos ver que en la geolocalización de nuestros automóviles, en distintos medios de comunicaciones, tanto de telecomunicación como de comunicación por radio, la geolocalización tanto de los vehículos de transporte como los vehículos de carga, la señalética para el control vehicular y peatonal, los edificios de uso corporativo, en las oficinas, y también hacia nuestras casas. Si extrapolamos en dónde interactúa los ambientes IoT, vemos que desde el auto hasta nuestros ambientes de descanso, nuestras habitaciones, la cocina, en donde varios de los equipamientos que contamos en ella interactúan, ya que se conectan al internet, prestan algún tipo de servicio de aporte. Los Smart TV y varios de los equipos de los cuales descansamos un poco la distracción de nuestras actividades diarias, y a su vez ellos interactúan con otros ambientes, que son los ambientes productivos, que son los ambientes del IoT, pero en el sector industrial. Son los que generan muchas de las actividades, muchos de los apoyos en los cuales nosotros desarrollamos actividades tales como los sectores productivos, el sector energético, el sector salud, todo lo que se considera las infraestructuras críticas. Pero no solamente interactúa en esa parte de la industria, sino también en el desarrollo de actividades en sectores industriales que, a pesar de que no son identificados como infraestructuras críticas, apoyan el crecimiento de estas sociedades, como la generación y manufacturación de distintos productos. A su vez, el desarrollo de la generación de energía por medio de una matriz renovable, como lo es ahora la energía eólica, la energía solar, la energía hidrógeno verde, entre otros temas. A su vez, para la distribución de todo lo que es los insumos que a diario nosotros consumimos como sociedad, por lo cual está a lo largo de nuestras actividades diarias y también a lo largo de la cadena de suministro, punto realmente relevante para el desarrollo de nuestra vida diaria. Recordemos que en el año 2020, el ámbito, para los que no lo hayan tenido muy claro, los ámbitos más relevantes en los cuales fueron identificadas la mayor cantidad de amenazas fueron en la cadena de suministro, y muy puntualmente en el desarrollo de la actividad naviera y portuaria, y en la actividad de infraestructura crítica, más específicamente en el sector energético y en el sector agua. Ahora veamos un poco más práctico qué es el IoT para entender un poco lo que vamos a ir viendo más adelante. El IoT cumple funciones más o menos de una manera bien global, una visión bien global en 4 ámbitos, en el cual en una primera etapa se encarga de identificar los datos en los cuales tenemos la necesidad de tener algún tipo de visión y recopilarlo. ¿Por medio de qué? Por medio de estos dispositivos inteligentes de los cuales conversamos en un primer momento, y estos a su vez están segregados en distintos clasificaciones dependiendo del ámbito y dependiendo de la vertical que esté inmersa en el IoT. Estos sensores, estos dispositivos recopilan información y se conectan o se interrelacionan con una o más redes dependiendo de cuál sea la necesidad y a dónde queramos transportar esos datos. Esos datos
cuando se encuentran en la red, procesan los datos de los cuales nosotros identificamos que queremos realizar algún tipo de actividad y que nos generen algún tipo de beneficio. Esos datos son transportados a los ambientes virtuales, dependiendo, como les mencionaba, del ambiente en el cual estemos desarrollando, se llame IoT o el IoT industrial, van a ser estructuras distintas en las cuales podemos hablar. Algunos subirán directamente a la nube, el cloud, otros se manejarán en el fog, tendrán un sector medio dependiendo de las necesidades y dependiendo de cuál sea el protocolo de comunicación que se utilice para procesar ese tipo de actividad. Y después de último, analizaremos esos datos. Analizaremos esos datos y en función de la finalidad que le hayamos identificado del uso de esos datos, ellos nos entregarán una información la cual se verá de vuelta con un beneficio para el determinado solución o servicio que estemos realizando en el momento. Entonces, recopilar los dispositivos de campo, los dispositivos sensores, conectar, dependiendo del tipo de comunicación en el que estemos, procesarlos y la nube con distintos estamentos de cuál sea el caso y el análisis. Para tener un poco de idea a nivel del qué es lo que estamos hablando, se consideró que para el año 2020, en una proyección, cerca de 50.000 millones de dispositivos iban a estar conectados al Internet de las Cosas. Para que tengamos una idea, eso es más o menos alrededor de 6 dispositivos por persona, cosa que tal vez se considera que puede ser mucho, pero si veíamos y analizamos todo lo que nos planteó el video, en lo cual nos daba cuenta de todos los dispositivos con los cuales interactuamos todos y cada una de las personas, indistintamente que lo tengan en los hogares, simplemente por el hecho de realizar algún tipo de actividad fuera de nuestra sociedad, pues nos damos cuenta que es importante el número. De hecho, la suma de todos los equipos que tradicionalmente se conectan en Internet, como lo son los laptops, los computadores de casa, las tablets y los celulares, que son los equipamientos más básicos. En suma, ese total es menor al total de los dispositivos en los cuales ya están conectados con Internet de las Cosas, por lo cual nos da una idea del nivel de crecimiento que tiene. Por otro lado, el nivel de generación de algún tipo de crecimiento de la tasa anual compuesta, la CAD, para la proyección desde el 2012 al 2019 ha sido un 7,9%. Veamos un poco qué queremos enfocar con el tema de optimización hídrica y Smart Farm. En el caso de las energías del agua, vamos a tomar los temas específicos. Este tema me gustó mucho porque tanto a nivel regional como en España se ha tomado mucho en consideración, y esto debido a la escasez de este recurso, a la vez sumado con el alto nivel del calentamiento global y la sequía que está produciendo. De lo cual vamos a ver generalidades un poco para entender. Existen 4 etapas base para la gestión del agua, como son el tipo de captación, el transporte, la distribución y el consumo. Buscamos una optimización de estos recursos y una optimización de estos recursos, y para eso tenemos que ver generalidades que nos apoyen a mejorar la gestión de estos recursos. Lo primero que podemos indicar, una escasa disponibilidad de la infraestructura de las comunicaciones en estos ambientes, que son ambientes más separados, más rurales. El problema común que se presenta por ser ambientes extremos, porque está en la intemperie, y la escasa disponibilidad muchas veces del suministro energético a nivel de estos espacios un poco más retirados. El agua, bueno, todos los conocemos, es un recurso del más crítico para nosotros, a pesar de que, y en esto debemos tener una visión, que es el sector eléctrico, el sector que está más afianzado a nivel de protección de ciberseguridad en relación de las infraestructuras críticas tradicionales, las infraestructuras críticas industriales.
El sector agua es el más sensible. Nosotros tal vez podemos funcionar nuestra actividad diaria en un nivel base, en un nivel serio, por una cantidad de días, contando con poco o nada de los servicios eléctricos. A nivel productivo sería mermado inmensamente, pero podríamos sustituir. En el caso del agua, no. Perdón que te interrumpa un segundito, Freddy. ¿Se Sí, escucha puede ser un roce de tu micrófono, tal vez, y entonces eso introduce un poco de ruido en la comunicación y se dificulta un poco? Perdón vale, por la gracias. interrupción. Adelante. No, no te preocupes, gracias por la acotación. Eh, Perfecto. Entonces, debemos mejorar esto, debemos identificar cuáles son las fuentes de provisión de agua que nos apoyan, buscar la condición que estas fuentes de agua tienen, que tradicionalmente se busca que sean potables y que necesiten un tratamiento para su consumo, para su uso propio. Identificar cuál es el carácter y la elección de esta fuente. Agua naturalmente potable y de conducción de gravedad, naturalmente potable o de toma y conducción de bombeo, tratamiento de agua y conducción por gravedad, tratamiento de agua con toma y conducción de bombeo. Esto va a variar en función de cuál sea la realidad que tengan los espacios gráficos donde nos estén desarrollando. Y por supuesto, tener la selección de esta fuente en la medida que se acomode más a la necesidad que presentemos. Algún tipo para mencionar de las distintas alternativas para la gestión del agua. Existe el agua meteorológica, que es el agua tradicional que tenemos recogida por medio de las lluvias, tienen una baja alcalinidad y una cantidad de dureza que varía. Aguas superficiales, que son las más tradicionales, que normalmente son turbias y que deben tener algún tipo de tratamiento potabilizador y desinfección, ya que tienen su característica de que están de manera superficial. Las aguas subelvas, que son las aguas que están ah, ah, a los costados de los ríos, que se captan mediante pozos filtrantes o galerías filtrantes, que ya tienen que tener un nivel de tratamiento mayor y que el costo en estas obras es un poco más elevado. Y las aguas subterráneas, que se dividen tanto en aguas freáticas como en aguas de manantial, los cuales tienen una calidad variable y necesitan un nivel de tratamiento de contaminación microbiótica, microbiológica que hace que sea que tengan particularidades propias. Estas se las menciono solamente para identificar. No podemos resguardar no podemos sacar un beneficio tanto a nivel de nuestras organizaciones como de nuestra sociedad, si no identificamos qué tenemos y después que tenemos, cómo lo podemos impulsar para después saber cómo lo podemos resguardar. En ese sentido, sabiendo que tenemos distintas generalidades, distintas formas de tener una fuente de agua, ¿cómo las podemos impulsar apoyando el IoT? Tenemos sistemas de gestión y automatización. Teniendo en consideración todas las actividades anteriores, vamos a identificar cuál es el sistema que más nos conviene. Unidireccional, bidireccional, con telemetría, con telecontrol, cuál es el tipo de monitorización en el caso del sistema de telegestión. Las singularidades, cuál será la topología que vamos a utilizar dependiendo del terreno, cuáles son el tipo de comunicaciones, qué tan escalable tiene que ser y qué estética y qué amigable tiene que ser la interfaz. Regularmente sabemos que eso se pide sine qua non en todas las opciones. Y los sensores. ¿Qué sensores? ¿Qué es lo que queremos medir? Queremos medir sensores de presión, nivel de balsas, en el caso de que administremos el contenido de las aguas, el intruismo, el manejo de las puertas, el consumo eléctrico, en el caso de que sea para generación eléctrica, como la hidroeléctrica, que el pluvímetro o que maneja todo lo que es la humedad, la temperatura, que es lo que nos va a apoyar en saber, en el caso de que solamente estamos viendo la gestión de agua, cuál es el nivel de recolección que podemos abordar y que no, en el caso del manejo de grandes niveles de agua, para, en caso de que estas se vean saturadas, tener el manejo de aliviadores, que es el siguiente caso. Entonces, identificamos funciones, identificamos el agua, la fuente, identificamos en qué equipamientos los vamos a hacer. Estoy dándole una mirada global, ya que me he dado cuenta que tanto en nuestra región como en los países, en varios de los países emergentes del norte de África y en varios países de Europa,
habiendo una tendencia a generar estos temas, a impulsar estos temas, pero existe un desconocimiento de por dónde partir. Entonces, otras generalidades, identificar los tipos de comunicaciones, ya sea comunicaciones por RS232, que sea monocable o no, que nos apoyemos en las comunicaciones móviles por GSM, GPRS o 5G, que sea el caso, o si nos tenemos que hacer una actividad híbrida en donde tengamos que considerar las comunicaciones por radio, ya sea por banda libre, satelital o por las tecnologías propias del IoT. La escalabilidad, dependiendo de este tipo de comunicaciones, será considerada en función del medio físico que va a estar in situ dentro de donde estamos haciendo la actividad y que maneje tecnología asociada, ya sea propietaria o interoperable, y que a la vez sea amigable en actividades de mejoramiento de la operación, pero también el resguardo de las mismas, como el cambio y la actualización de los firmware y la facilidad de la configuración. Recuerden que son actividades que se hacen en espacios rurales, por los cuales en un 90% todo va a ser a distancia. Otros aspectos diferenciadores, el tipo de hardware que vamos a utilizar, pero ya en este caso, si son actividades de alto impacto. Algunas de las alternativas tecnológicas que podemos utilizar, el LoRa, el Sigfox y el NB-IoT, en los cuales cada una tiene sus características, solamente les menciono algunas de ellas. Todas están siendo aceptadas por los distintos reguladores, tanto en el ámbito de la gestión hídrica, como también en el manejo medioambiental, el manejo de Smart Farming, en este caso del desarrollo de la agricultura. Pero todas transmiten información, todas generan datos, todos tienen telemetría, por lo cual todos tienen que tener el debido resguardo a nivel de protección de datos y de ciberseguridad. Cuando tenemos ya organizaciones de alto nivel, debemos considerar, como les mencionaba, ya tener un centro de control de datos en donde ya tenga sistemas que tengan los sensores en terreno y que estos interactúen con un sistema sofisticado de escala. ¿Cuáles son las ventajas que ellos tienen? Muchos de ellos nos tendremos que apoyar en organizaciones en donde nos facilitan la infraestructura, donde el costo-beneficio será bajo para la cantidad de proyección y para el espectro que estaremos cubriendo a nivel físico, geográfico, es de bajo consumo eléctrico, por lo cual en ese sentido el costo tradicional es bajo, el mantenimiento es bajo y las comunicaciones son mientras sea robusta el nivel de comunicación, el trabajo se realiza de una buena manera. Inconvenientes, dependencia con las redes de terceros, no vamos a poder desarrollar todo este tipo de actividades nosotros mismos. Tendremos que, muchas veces, en el caso de las cadenas de comunicación y en el caso de desarrollo de puntos específicos, tenemos que apoyarlo. La limitación en las zonas de cobertura, por lo cual también tendremos algunos temas en esto. Ya esto nos identifica que puede ser esto, la dependencia con algunos proveedores críticos, posibles vectores de ataque, ya que pueden ser potenciales las amenazas que pueden ingresar por medio de ellos. Algunos casos prácticos de los que podemos ver y los que he tenido algún de interactuar, en este caso en el consumo del recurso hídrico en espacios más urbanizados. En este caso, tanto en el ejemplo de la izquierda como la derecha, uno en espacios más pequeños, en el caso de las extensiones, y en el del lado derecho un espacio más amplio en el cual no solamente se tiene medición como les mencionaba, del manejo de híbridos, sino de otras características que son las que aborda los espacios del Smart Farming. En el caso del sistema hídrico, también puede ser aplicado a puntos más cercanos, como el riego en nuestros propios jardines, optimizando el consumo del agua, en la cual solamente utilizaremos sistemas que activen el riego de forma cuando nosotros lo programemos y configuremos, pero que tenemos que resguardar ese punto. Todo lo que son accesos que esté con directa apertura al internet, tiene que ser un resguardo de información. Recuerden que en el caso del Smart Farming, puede ser un beneficio en el ahorro y en la optimización de los recursos a nivel agrícola, pero también puede ser
que influya el hecho de que no se controle a nivel hídrico la cantidad de agua que nuestras cosechas reciben y por ende perdamos todo. Usos del farming, ahora pasando al segundo tema, muchos. Un tema complementa al otro. En el caso de la gestión hídrica, todo lo que veníamos hablando, en el caso del smart farming, podemos monitorear los sistemas del clima. Por eso el conocer el pulvinólogo y el sistema de meteorología. Riego inteligente en las tierras agrícolas para optimizar el recurso hídrico, pero a la vez para que sea más eficiente las cosechas, el monitoreo de la calidad del suelo. Dependiendo del suelo, podrá identificarse cuáles son el tipo de agricultura que es más beneficioso para ciertos determinados espacios y cuál es el nivel óptimo que se puede sacar de esos espacios agrícolas. Monitoreo de ganado, tanto para no solamente el desplazamiento, sino para el mejor uso. El manejo propio de los distintos escenarios que el ganado nos promueve, tanto a nivel de la carne como de sus derivados. El manejo de drones para el control de todas las actividades dentro de los espacios agrícolas. Y los desafíos, bueno, algunos de los que mencionaba, el hardware, el mantenimiento, la movilidad, muchos de estos son estaciones bastante grandes. La infraestructura, a pesar de que no es una infraestructura grande, se debe contar y tiene que tener el manejo dentro de los espacios regionales, la conectividad y la frecuencia en la recopilación de los datos, dependiendo del tamaño de los espacios en los cuales nos tengamos que desarrollar, pues tendremos que tener que sumar a mayor o menor la cantidad de datos. En esta manera, ver que de manera sincronizada todo y cada uno de estos puntos que estamos hablando será las distintas acciones que tenemos que interactuar para desarrollar. Ahora lo importante, ¿cómo lo resguardamos? Peggy 18. In the summer of 2003, the lights went out for 55 million Americans across the Northeast. Panic spread throughout New York State, injuring hundreds. 11 people died in the dark. What was to blame? A small vulnerability inside the state's transmission control room. Raymond Kenny, a disgruntled employee, unleashed a virus and walked away. 4 hours later, the system overloaded and the grid shut down. 10 years on, modern systems have advanced exponentially. 2011 marked the installation of America's first central operating system. CTOS is a computer software that manages entire cities, providing centralized control over subway lines, traffic lights, surveillance cameras, and electricity grids. A computer now controls a major city, but who controls the computer? The answer is private companies that have everything to gain from a CTOS. Personal data collection is the key commodity. You are no longer an individual. You are a data cluster bound to a vast global network. Last year, the average American cast a digital shadow of over 2.3 gigabytes. What does that represent? Of course, there are credit cards, medical records, and reading habits, but a CTOS includes much more. Massive data silos track and sort every moment of your digital life, revealing how you think and what you believe. That information could be turned against you, not just to sell products, but to influence your worldviews. CTOS directly links your personal information to the physical systems you use every day, essentially providing a direct line to your bedroom laptop. Because all data is interconnected, from Nigerian email scams to hardcore pornography, online shopping to emergency services, it's all part of the same network. 10 years ago, one man shut down the entire Northeast from a central control room. Today, everything can be hacked. No one knows what part of the system will be exploited, but everyone agrees the next assault will do more than just turn out the lights. Bueno, como vieron en el video, la idea era plantearle un caso propio que fue desarrollado
en toda Norteamérica, no solamente en los Estados Unidos, sino también en Canadá, ya que por el sistema de generación eléctrica, que es un sistema interconectado, el hecho de que se generara una violación dentro del sistema eléctrico en la costa este, impactó en que se perdiera el servicio eléctrico en gran parte de la zona este. Esto evidentemente teniendo un impacto inmenso, no solamente en la producción y la vida diaria, también en el sistema agrícola, ya que evidentemente, y en el sistema hídrico, ya que evidentemente por la falta de energía no existía el bombeo del servicio líquido y no existía la posibilidad de alimentar y de desarrollar las actividades a nivel de agrícola, que al fin y al cabo es lo que nos genera los distintos alimentos en los cuales nos basamos. Entonces, para poder identificar primero cómo podemos resguardar estos tipos de ambientes, primero tenemos que identificar en dónde estamos. Y para esto, entonces, existe una pequeña comparativa de los protocolos a nivel de stack entre el web stack normal con nuestro HTML, nuestro JSON, nuestro TCP tradicional y el UDP tradicional, y un IoT stack en el cual empezamos a hablar de UDP y también de TLS, empezamos a hablar de Siglock One, empezamos a hablar de comunicaciones por 802.1.15.4 y por Physical Radio por las características que mencionaba, que son más abiertos. Empezamos a hablar de otras características propias del stack a nivel de la capa de aplicación, en donde ya empezamos a hablar de MQTT, de XMPP y AMQPP. ¿Qué sucede? Que por las características de desarrollo que tienen estas distintas actividades, se ha identificado que no se puede utilizar una pala cuando se necesita una retroexcavadora o viceversa, por lo cual se han tenido que crear nuevos protocolos, nuevas formas de comunicaciones y nuevas formas también de resguardar. En este caso, este es un ejemplo de todos los protocolos que de una manera bien global como línea base se tienen que considerar para el resguardo de algunas de las actividades que se desarrolla en las más o menos 30 verticales que existen entre el IoT y el IoT industrial. A su vez, existe, dependiendo del ámbito en donde se esté desarrollando la actividad dentro de esa vertical, una necesidad de resguardo del gobierno de los datos. Recuerden que dependiendo de la ubicación geográfica en donde estemos realizando la actividad y de a qué regulación legal tenemos que responder, también tenemos que ver no solamente que funcione correctamente, de que tenga el debido resguardo a nivel de ciberseguridad, sino que también la protección de los datos, ya sea los datos propios como por actividades paralelas, como en la generación de la telemetría, que es lo que nos va a beneficiar para impulsar la actividad, se tenga bien resguardo. Algunos problemas. Fácil. El diseño de las actividades por defecto de estos ambientes no fueron identificados para el resguardo a nivel de ciberseguridad en el Internet, solamente para que funcionaran y funcionaran bien. Las actualizaciones de firmware son a veces bastante difíciles. No, el IoT no es una actividad nueva, el IoT tiene alrededor de 20 años, más o menos. El hecho es que por los distintos habilitadores, que sí son tecnologías, recuerden lo que les mencioné al principio, tanto el IoT como el IoT industrial son ambientes, las tecnologías son habilitadores, que son los que ayudan a desarrollar las actividades, sí han crecido vertiginosamente, entre las cuales podemos tener el Machine Learning, el 5G, el Big Data, entre otros. Entonces, las actualizaciones que en los últimos años hemos tenido de esos habilitadores ha ido a un ritmo que muchas veces no se ha podido equiparar en los equipamientos, por lo cual a veces es más fácil sustituir equipamiento, ya que el firmware no se puede actualizar en ocasiones extremadamente radicales, ya que es más costoso buscar la forma de actualizar el firmware que el hecho de sustituir esos sensores o esos dispositivos. Comenzaron con la seguridad básica, por lo cual no tienen proyectado un nivel de escalabilidad. Los dispositivos utilizan una baja seguridad por el hecho de que
son dispositivos que consumen poca energía por los ambientes en donde están y también transita una cantidad importante de data, por lo cual, por ejemplo, los algoritmos para el tratamiento de los datos son bastante livianos. La ciberseguridad a nivel del IoT cambia en la medida de las verticales que estamos. Como le mencionaba, más o menos alrededor de 30 verticales actualmente están, que en función de los puntos de partida, cuando se empezó a hablarse del IoT, se hablaba de 4 o 5. Ahora tenemos desde Smart Building, Smart Home, Smart Grid, Smart Energy, Smart Building, entre otros. Por lo cual debemos tener una visión en la cual integre la seguridad de la información con la seguridad tradicional, la seguridad informática, el punto de partida de toda actividad con la ciberseguridad, teniendo cada uno, como le mencionaba, el uso adecuado en el ambiente adecuado. Freddy, perdón la interrupción, nos quedan 2 minutos y tenemos alguna pregunta también, así que, bueno, por parte de eso. Vuelo rápidamente, gracias por la acotación. Algunos modelos de ataque, modelos de ataque activo y pasivo, dependiendo de lo que sea el caso, que varían dependiendo de la actividad donde estamos. Los vectores de ataque aumentan muy probablemente en los aspectos de la comunicación. Tienen identificado tanto los networks como el firmware, como los distintos run services en los cuales trabaja. Algunas actividades que se realizan de ejemplo, porque como mencionaba, todo esto varía dependiendo del punto que sea en la ubicación de la vertical. Y un poco los desafíos que tenemos en este sentido: resguardar la propuesta de valor en la fuga de información, la gestión de cumplimiento normativo y el desafío en generar por diseño la ciberseguridad, hablar entre el crecimiento y la ciberseguridad, aplicar los análisis de riesgo correspondientes. Existen ya frameworks de trabajo para este tiempo. Y lo más importante es desarrollar personal. No existe actualmente, existe una carencia inmensa, una brecha inmensa a nivel de ciberseguridad en los ambientes industriales. Imagínense la brecha que existe en los ambientes IoT. Esto es un poco lo que quería conversar y bueno, queda abierta a las consultas. Bueno, muchísimas gracias, Freddy. Estamos en tiempo cumplido en realidad. Te voy a hacer la pregunta, pero te pido 30 segundos para responderla y en todo caso después offline podemos hacer alguna profundización. La pregunta es de Denise, que dice: ¿se ha medido el nivel de madurez en ciberseguridad en la industria de la agricultura para mejorarla? ¿O es más eficiente mejorar la ciberseguridad de los elementos IoT que usan en esa industria? 30 segundos. A ver, existe actualmente una medición de cuál es el nivel del uso. El nivel del uso en la región, de hecho, el nivel de uso le anticipo que a nivel regional es baja. Ahora, el nivel de madurez de la ciberseguridad dentro de esta vertical no se cuenta. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Agradecidísimo por el poder de síntesis. Muchísimas gracias también por tu presentación y por tu participación en el evento. Gracias nuevamente, Fred. Gracias a ustedes por la oportunidad y que tengan buenos días.
American Business School cuenta con una de las más avanzadas metodologías de aprendizaje, apoyando a organizaciones a diseñar sus universidades corporativas y sus centros de gestión de conocimiento. Experiencia internacional. Hemos impartido programas de formación ejecutiva para empresas de Estados Unidos, México, El Salvador, República Dominicana, Colombia, Paraguay, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Argentina, Chile, España. Ranking de Pan American Business School. Considerada Escuela de Negocios número 1 de Guatemala. Top 2 entre las mejores escuelas de negocios para la contratación de mejor talento por su calidad de educación. América Economía. Ranking Top Employers 2019. Entre las 3 mejores escuelas de negocios de Centroamérica, América Economía, Ranking de escuelas de negocios más reconocidas a nivel centroamericano 2018. Entre las 10 escuelas de negocios más innovadoras de Latinoamérica. Forbes Ranking Escuelas de Negocios Más Innovadoras 2018. Pan American Business School es miembro de CLADEA, una red internacional que agrupa instituciones de educación superior dedicadas a la enseñanza e investigación en administración a nivel global. Alianzas y colaboraciones con universidades y escuelas de negocios de clase mundial. Renacemos con más fuerza y convicción en preparar a estos ejecutivos fuertes y con capacidad al cambio y grandes desafíos. El mundo nos une a lograr grandes historias. Somos Pan American Business School, líderes formando líderes.